Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre la guerra por los libros de texto gratuito en México está con nosotros el doctor Felipe Ávila Espinosa, doctor en Historia, director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución de México y un gran conocedor de la historia de nuestro país y de la cuestión de la educación en lo particular. Felipe, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Luis, por la invitación. Bueno, pues comencemos por el principio. Hay ahora una confrontación muy intensa por los nuevos libros de texto, pero esto no es un hecho inédito, ¿no? Ha sucedido prácticamente desde que los libros se convirtieron no solamente en gratuitos, sino en obligatorios y únicos a finales de la década de los 50, principios de los 60. ¿Cómo fue eso? ¿Cuál es, desde tu mirada de historiador, cómo fue este conflicto? Pues incluso yo me iría un poquito más atrás, Luis. Adelante. Yo creo que es una batalla por la educación que tiene lugar en México prácticamente desde los orígenes de México como país independiente en las primeras décadas del siglo XIX. La educación estaba controlada por el clero católico. Desde el virreinato, todos los 3 siglos que duró ese periodo, y en las décadas posteriores a la consumación de la independencia, el clero seguía teniendo una presencia dominante en el tema educativo, y era una educación religiosa que se impartía para formar a las élites culturales, políticas, económicas de este país, militares. Era una educación exclusivamente para hombres de las élites. Estaban excluidas desde luego las mujeres, los grupos indígenas, buena parte de la población. México era una sociedad eminentemente rural que no sabía leer ni escribir. Y hay una batalla ideológica, una batalla política, una batalla económica a lo largo de todo el siglo XIX entre lo que se va constituyendo como el Estado-Nación, que tiene como uno de sus objetivos, pues justamente fortalecer una identidad nacional que no se corresponde con la identidad colonial de la Nueva España. El Estado que surge de la independencia es un Estado que tiene como uno de sus objetivos irse convirtiendo en el rector del proceso educativo. Y hay intentos de reforma desde Valentín Gómez Farías en la década de 1830, pero creo que la gran batalla en el siglo XIX es la que tiene lugar con las leyes de reforma. Que el objetivo central de las élites liberales que están tratando de construir ese proyecto de nación es acabar con el poder económico, político y cultural del clero católico, y el contenido de la Constitución de 1857 sí establece claramente la separación entre el Estado y la Iglesia, y acepta la libertad de cultos y acepta la libertad de enseñanza. En el artículo 3, como después se retomaría en la Constitución del 17. Así es, se acepta la libertad religiosa y se acepta la libertad de enseñanza, es decir, se permite que el clero siga impartiendo educación religiosa en las escuelas privadas, pero sin embargo el Estado asume como su responsabilidad dar una educación laica en las escuelas públicas, y cada vez va creciendo más en la segunda mitad del XIX la educación pública en manos del Estado, aunque siguen siendo intentos restringidos, porque llegamos al siglo XX y al comienzo de la Revolución con un país que es 83% de analfabetas. No había educación suficiente, no había maestras y maestros suficientes, no había recursos desde el Estado. Y en la Revolución, que significa un parteaguas, el mayor debate se da en el artículo 3 sobre la educación, y ahí hay una confrontación muy violenta. De hecho, es la principal discusión que parte al Congreso Constituyente en 2 bloques: el de los diputados más cercanos al entonces primer jefe Venustiano Carranza y un grupo que se autodenominó como jacobino, encabezado entre otros por Francisco J. Mujica, que le dio un contenido mucho más radical al artículo,
y estableció que la educación pública tenía que ser laica, obligatoria y gratuita, y que el clero no tenía ninguna posibilidad de participar en el proceso educativo. Lo excluyeron por completo. Antes de la Constitución de 17, Felipe, está el programa del Partido Liberal Mexicano, claro, que pone como elemento central esta separación de la Iglesia y el Estado en el terreno educativo, ¿no? Así es. Hay, yo creo, una batalla histórica entre el Estado mexicano liberal, que defiende un proyecto educativo laico, basado en principios científicos, y que trata de acabar con el poder cultural e ideológico del clero católico, que sigue siendo un negacionista, que está en contra de la teoría de la evolución de Darwin, y que se opone a... En el Congreso Constituyente hay una discusión muy interesante, porque quienes defienden la libertad de enseñanza dicen que el Estado no puede abrogarse la facultad de decidir qué tipo de educación le pueden dar las familias a sus hijos. Que si un padre o una madre quiere que su hijo estudie educación religiosa, que el Estado no tiene derecho a prohibírselo, porque es entrar en el totalitarismo. Y que defienden la libertad y proponen que se mantenga la libertad de enseñanza como estaba en la Constitución del 57. Sin embargo, la mayoría radical se impone y sí se le establecen condiciones muy duras, prohibitivas para el clero. Se le quitan sus derechos políticos, su estatus jurídico, sus propiedades se nacionalizan, se pone límite al ejercicio del sacerdocio. Hay un sacerdote dependiendo de la región, por cada 20,000 habitantes, se cierran iglesias, en fin. Hay un contenido muy anticlerical en una fracción que es la que gana la revolución, el constitucionalismo, y el clero queda muy resentido, y parte de ese resentimiento lo lleva a estar en contra de la Constitución, y en la medida en que se van haciendo más duros los controles que pone el nuevo Estado postrevolucionario al clero y al ejercicio religioso, en 1926 pues estalla la guerra civil, que fue la Cristiada. O sea, son ahí ya más de 80 años de una guerra, a veces abierta, armada, como en las guerras de Reforma o en la Cristiada, entre un sector importante de la población mexicana que defiende la libertad de cultos, que defiende la libertad religiosa y que está en contra de los límites y de los controles que les impone el nuevo Estado que surge de la revolución. Y bueno, son nuevamente derrotados los conservadores, los católicos, en la Cristiada, como lo fueron en las guerras de Reforma. Pero sin embargo es un conflicto que no termina de resolverse, que está ahí latente, que se manifiesta después en el periodo del gobierno de Lázaro Cárdenas. Si me permite irnos un poquito para atrás, claro, antes de Lázaro Cárdenas. Claro. En ese mismo año de 17 que se aprueba la Constitución, se funda la Unión Nacional de Padres de Familia, ¿sí?, para enfrentar precisamente esta injerencia estatal en la educación. Organización que sigue hasta ahorita, ¿no? ¿Cómo es este proceso? ¿Lo tienes más o menos ubicado? Pues en efecto, como lo mencionas, Luis, el contenido que es sentido como anticlerical por los grupos conservadores y que son asusados por la alta jerarquía católica, porque hay un pronunciamiento público que hace el arzobispo de México, José Mora y del Río, donde llama a desconocer la Constitución de 1917. El Estado mexicano responde persiguiendo y expulsando a muchos sacerdotes. Desde la etapa de la Revolución, todos los obispos prácticamente son exiliados, son obligados a dejar México, y los que se mantienen en territorio nacional lo hacen escondidos, porque hay regiones en donde se prohíbe el culto, y en la Cristiada se vuelve a prohibir el culto. Bueno, la Iglesia decide cerrar los templos ante la famosa ley Calles, que les imponía una serie de restricciones mucho más duras, ¿no? Pero en efecto, siguiendo el llamado de los altos clérigos, de los obispos y sacerdotes, un sector
de laicos católicos mexicanos que son muy militantes, pues sí, asumen como propias las órdenes, para ellos son órdenes las que les dan sus sacerdotes, y organizan esta unión de padres de familia que pues sí tiene un tinte muy católico, muy conservador y muy contrario al contenido laicista de la educación que surge en la Constitución mexicana del 17. Te interrumpí cuando nos estabas platicando de la educación socialista de Cárdenas, es 1934. Es una segunda batalla esta, la que se reaviva en el cardenismo, que pues es un gobierno que impulsa la radicalización de las acciones para cumplir con lo que establece la Constitución, que no se ha cumplido cabalmente. La reforma agraria es muy limitada, los derechos laborales no se pueden aplicar plenamente, sigue habiendo muchas restricciones, no se ha cumplido cabalmente el contenido radical de la Constitución 20 años después, y donde realmente se culmina el proceso de la Revolución Mexicana es en el gobierno de Lázaro Cárdenas. Y el gobierno de Lázaro Cárdenas, bueno, desde el plan sexenal que se hace un año antes de que Cárdenas entre, en 1933, se establece que el artículo 3º se tiene que modificar y que la educación que imparte el Estado mexicano no solamente tiene que ser laica, sino que tiene que ser socialista, ¿no? Aunque es un socialismo muy peculiar. Es una escuela racionalista. Es racionalista, pero en el ambiente de la época, en donde hay un sector de la clase política mexicana que se identifica con el socialismo, con el proceso que está teniendo lugar en la Unión Soviética, aunque ya para esas épocas están los procesos de Moscú, que no se conocen todavía, pero que cuando se conozcan van a causar escozor y hacer que muchos de los simpatizantes pinten su raya y se distancien. Pero en ese momento sí hay una idealización y una actitud de simpatía hacia lo que está pasando en la Unión Soviética y en el comunismo en otros lugares que está comenzando a implantarse. Se establece como reforma que la educación será socialista, y esto provoca otra vez una fuerte confrontación en esta región que había estado en la Cristiada, que es el centro occidente de México, el Bajío, porque están en contra de esa educación socialista. ¿Te parece, Felipe, si vamos a una pequeña pausa? Por supuesto. Amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando sobre la disputa por los libros de texto gratuito en México con el doctor Felipe Ávila, doctor en Historia, director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Felipe, nos estabas haciendo un recuento de 3 siglos de la disputa por el alma del niño, de los niños, entre la Iglesia Católica en este caso y el Estado mexicano. Estábamos, cuando te interrumpí, en pleno cardenismo, ¿no? ¿Qué sigue después? Porque te era la impresión de que ya con el fin de la educación socialista, la Escuela del Amor en tiempos de Ávila Camacho, se distiende la disputa con sectores de la jerarquía católica, y en el terreno educativo hay una especie de entendimiento entre la Iglesia y el Estado, ¿o es solamente una suposición? No, yo creo que tienes la razón, Luis. En efecto, el proceso de cumplir con los postulados revolucionarios de la Constitución del 17 que lleva a cabo el gobierno cardenista tiene un clímax con la expropiación petrolera de 1938, pero creo que a partir de esa decisión extrema que provoca un conflicto con Estados Unidos, con Inglaterra, presiones económicas en un mundo que está entrando casi a la Segunda Guerra Mundial, el propio presidente Cárdenas yo creo que se da cuenta de que no puede seguir avanzando en esa radicalización que está provocando una polarización social y política en el país,
y que tiene que frenarlo un poco, porque el mundo está entrando en una nueva etapa muy complicada y porque se acerca a su término su mandato presidencial. Y como todas y todos sabemos, sí hay una moderación en los 2 últimos años de Cárdenas, y parte de esta moderación es que su sucesor es un general muy moderado, el presidente Ávila Camacho, en lugar de la opción radical que era Francisco J. Mújica. Y es muy sintomático que una de las primeras declaraciones del nuevo presidente es reafirmar su condición de católico, como para que no queden dudas, ¿no? Aquí nada de educación socialista, aquí nada de lucha de clases, aquí nada de expropiar los medios de producción, que tampoco se planteaba eso, pero que así era entendido y así era como puesto el espantajo de el virus del comunismo en esa época. Y sí hay una reforma al artículo 3 y se privilegia la unidad nacional. Hay un gran pacto social con las organizaciones campesinas y obreras creadas durante el cardenismo para que moderen sus demandas, que moderen sus luchas, porque México está a punto de entrar a la Segunda Guerra Mundial y la consigna es la unidad nacional. Entonces todos hagan a un lado sus demandas y aquí todos somos hermanos y hermanas y vamos a vivir en paz y vamos a acabar con la confrontación que había durante el gobierno de Cárdenas. Y en efecto hay una política de conciliación, de moderación, simpatía, de permisividad hacia la reconstitución de los poderes fácticos, económicos, políticos y culturales. Y bueno, sí, en efecto, el clero aprovecha y comienza a ver un ascenso de la educación privada, y es una educación privada que está claramente en manos de congregaciones religiosas, ¿no? Las escuelas particulares comienzan a desarrollarse y detrás de ellas y al frente claramente están órdenes religiosas, ¿no? Y hay una nueva batalla que era con lo que comenzábamos este programa, cuando a finales de los 50 surge la iniciativa del gobierno mexicano de establecer los libros de texto gratuito, que era una cosa curiosa porque no había libros de texto gratuito, porque la gente tenía que comprar los libros porque estaban en manos de las editoriales privadas, porque aunque hubo intentos de publicar libros desde el gobierno, desde la Secretaría de Educación Pública, desde Vasconcelos, hay un gran proyecto editorial, pero que no llega a toda la población y que no se le da continuidad. Durante el cardenismo está la Cartilla Socialista y otros libros, la revista del Magisterio, pero son intentos aislados. El grueso de la población tiene que comprar los libros que son hechos por empresas privadas, ¿no? Con esta iniciativa de que el Estado constituye una comisión especial encargada de elaborar y de distribuir los libros de texto, y que va a haber un libro de texto, no muchos libros de texto, sino que se uniforman los planes y programas de estudio. Obligatorio y único. Ajá. No, pues es un escándalo, sobre todo para estos grupos que siguen resentidos y que siguen pensando que el Estado no tiene derecho a inmiscuirse en lo que ellos quieren que sus hijos aprendan, ¿no? Surge nuevamente esta disputa de que si el Estado tiene la facultad de imponer un contenido educativo único, o si la sociedad, las familias, tienen que mantener el privilegio de decidir ellos libremente qué es lo que le quieren enseñar a sus hijos o no en las escuelas, ¿no? No, pues hay una gran oposición a los libros de texto. Incluso salen a la calle en 1962 miles de gentes en Monterrey, ¿no? Sí. Es de nuevo una batalla ideológica y política por lo que creen que tiene que hacerse y cuál es el papel del Estado y cuáles son los derechos que tienen las familias, y si se puede permitir lo que ellos consideran que es una intromisión indebida o un totalitarismo del Estado, o si se garantiza que las familias pueden decidir en libertad el tipo de educación que sigan sus hijas y sus hijos, ¿no?
Pero finalmente el Estado se impone, y creo que es una victoria importante, porque lo decía claramente Mújica y Luis G. Monzón en el Constituyente del 17, la educación religiosa no es una educación científica, es una educación dogmática, es una educación que no desarrolla las facultades cognitivas de los alumnos, que está basada en el prejuicio, en la fe, en el dogma, que es anticientificista, y que el Estado no puede permitir eso, que el Estado, una de sus principales responsabilidades es garantizar que las niñas y los niños aprendan los avances de la ciencia y que se formen así, con base en la razón, en la ciencia experimental, en la discusión y reflexión seria, razonada, y no en cosas dogmáticas, ¿no? Que es lo que siguen defendiendo. Y hay también un tabú sobre la sexualidad. Detrás de eso también hay la oposición de un sector importante de la sociedad mexicana que sigue presente, de que el Estado no puede meterse con la sexualidad, y que ven a la sexualidad como un tabú, que creen que el Estado no puede permitir el aborto, que es vida y que la vida tiene que defenderse. Hay organizaciones fundamentalistas que defienden el derecho a la vida desde la concepción, que se oponen a la educación sexual, que se oponen al uso de preservativos, que siguen viendo a la sexualidad como pecaminosa. La sexualidad para ellos solo debe de tener fines procreativos y no de placer. Y por eso también una de las cosas a las que más se han opuesto en todas estas batallas es a que el Estado se meta a impartir educación sexual. Sigue siendo un tabú al que ellos se oponen tajantemente. A mediados de los 80, Felipe, este protagonismo religioso pareciera ser sustituido por un protagonismo empresarial que, bajo la cobertura de lo laico, disputa también al Estado la conducción del proceso educativo para formar otro tipo de ciudadanos. Sí, en efecto, Luis, desde mediados de los 80 cambia el paradigma del Estado mexicano. Aparece no solamente en México, es un proceso casi mundial, lo que conocemos como el neoliberalismo, que comienza a aplicar criterios empresariales en toda la administración pública y particularmente en la educación. De lo que se trata es de formar individuos, hombres y mujeres capacitados para el trabajo, que aprendan competencias y habilidades productivas. Y después de un gran boom de las escuelas públicas que tuvo lugar, creo, por última vez en el gobierno de Luis Echeverría, en los 70s, hay un proceso en donde el Estado va abandonando la promoción y el fortalecimiento y la ampliación de la educación pública, y abriendo el terreno, el espacio a la educación privada. Y hay un boom de las escuelas privadas, porque como ya no hay suficientes escuelas públicas, comienza a haber cada año cada vez más y más y más miles de muchachas y muchachos rechazados que no tienen cabida en las escuelas públicas, desde la educación media superior en adelante. Y a todos esos miles, centenares de miles de rechazados, no tienen más opción que buscar acomodo en las escuelas privadas que proliferan, que tienen que pagar y que no les garantizan una educación de calidad. Porque junto con la proliferación de centenares y de miles de escuelas privadas de muy poca calidad educativa en su oferta,
aparece un sector privilegiado de un puñado de universidades y de tecnológicos controlados por los grandes grupos empresariales que tienen un boom espectacular, como el Tecnológico de Monterrey, como el ITAM, como la Panamericana, como la Anáhuac, como la Iberoamericana, como muchas preparatorias, muchos colegios privados, muchos colegios de las élites extranjeras que viven en México, que tienen un boom impresionante y que sigue hasta la fecha. En 2 minutos, porque la guillotina del tiempo ya nos cayó encima, dirías entonces, a partir de toda esta explicación que nos das, que la actual disputa por los libros de texto tiene centenares de años detrás? Sin duda, sí. No es una disputa coyuntural, no es una protesta porque no les gustan estos libros de texto. Es una disputa histórica, son reivindicaciones que vienen arrastrando por generaciones, es un proyecto de nación y de educación que defienden con todos los recursos de los que disponen, y particularmente aquí se ha agudizado porque sí hay una orientación de este gobierno y de este nuevo modelo educativo que se está aplicando, pues que sí retoma como las raíces populares y radicales de la Revolución Mexicana, y es eso lo que les causa también escozor. Entonces, a esta disputa histórica se le añaden elementos coyunturales porque en este gobierno sí se han agudizado las contradicciones y los enfrentamientos de manera mucho más abierta y más clara. Felipe, muchísimas gracias por estar con nosotros en este Cruce de Palabras. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur. No se lo pierdan.